Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, Estudio de Génesis, clase 14. El día de hoy vamos a abrir Génesis capítulo 6, del versículo 1, voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta el versículo 13 he leído. Cuando nosotros aprendemos en el libro de Génesis, nosotros podemos aprender sobre el corazón de nuestro Dios. Por ejemplo, si no hubiera creado este planeta, ¿cómo nosotros podemos existir en este mundo? También, si no hubiera creado a los hombres por Dios, entonces ¿cómo nosotros podemos tener felicidad, gozo, alegría en nuestra vida? Por esa razón, ser humano tiene que reconocer de la mano y de la obra nuestro Creador, es nuestro Dios. Entonces, el Creador había preparado todo plan. También el Creador nos dio la bendición. Pero nosotros, observando la palabra de Dios, ser humano estaba interrumpiendo la voluntad de Dios, estaba gran daño contra nuestro Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, en aquel entonces Dios tanto quería que Adán fuera como dueño del huerto de Edén.
Por eso le entregó todo derecho para multiplicar, para enseñorear, para dominar a la vida de los animales. Por eso todos los animales tenían que obedecer ante Adán. Pero cuando Dios hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, en aquel entonces Eva de primero comió el fruto de la ciencia del bien y del mal y luego Adán comió. Desde aquel tiempo se separó del Espíritu de Dios y del Espíritu de Adán y Eva. Esta palabra está surgiendo en nuestra vida. ¿Por qué? Cuando nosotros nacimos en este mundo, todos los hombres del mundo ya han nacido en este mundo por medio de sus padres. En aquel entonces nosotros no tenemos sensibilidad para conocer acerca de la existencia de nuestro Dios. Aunque nosotros tenemos espíritu, pero no tenemos conversación con nuestro Dios. Por eso no sabemos muy bien acerca de la voluntad de Dios, acerca del deseo de Dios. Por esa razón, alguna persona puede buscar a Dios. También alguna persona quiere encontrar a Dios. También alguna persona empezando a leer la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es único y única manera de encontrar nuestro Dios. Por eso, una persona si quiere conocer más profundo del mundo de Dios, sí o sí tiene que leer la Biblia. Es decir, que Dios nos entregó gran regalo, es la Biblia. Porque la Biblia que había escrito por medio de muchos siervos de Dios. Pero ellos no escribieron por su sabiduría, sino que ellos aspiraron el Espíritu Santo del Señor por la revelación de Dios. Es decir que cuando yo no hablo español, pero yo digo como coreano, alguien estaba traduciendo y también alguien estaba escribiendo. Dos personas que están hablando, ¿no? Es decir, que uno puede traducir con su boca, otra persona puede escribir con la letra. Aunque ellos estaban traduciendo, escribiendo, digitalizando de Word, de computadora, pero toda la palabra sale de mi boca. Es lo mismo. Dios no tiene cuerpo como nosotros. Por eso Dios quería utilizar ser humano que tiene boca, mente y cuerpo. Por esa razón, a veces Dios escogió tales personas como Moisés, David, también Daniel y Mateo, Juan. También incluye apóstol Pablo. Entre muchos siervos de Dios que recibieron esta revelación y el Espíritu Santo del Señor, ellos estaban traduciendo, como escribiendo de lo que había enseñado nuestro Dios. Aunque nosotros podemos hablar directamente con Dios, pero leyendo la Biblia nosotros podemos sentir acerca de nuestro corazón y del corazón de nuestro Dios también. Por esa razón, cuando Dios creó a Adán, en aquel entonces Dios le entregó todo derecho, como que sea dueño del huerto de Edén. Pero cuando él hizo gran pecado, que él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, que Dios había prohibido, desde aquel tiempo ya se separó de Dios y ser humano. Además, el espíritu de Adán ya había muerto. Significa que tiene forma de espíritu, pero no tiene contacto con nuestro Dios. Es decir, que cuando nosotros usamos celular, pero cuando nosotros
llegamos a una montaña donde no hay señal de teléfono ni wifi de internet. En aquel entonces la gente no puede usar nada de internet. No puede enviar mensaje, tampoco puede conversar con celular. Es lo mismo, ¿no? Nosotros ya cuando nacimos en ese mundo ya tenemos el Espíritu, pero no hay contacto con Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como dice, tiene que renacer. Entonces, nuestra enseñanza de escuela de teología, estamos enseñando sobre ese tema. ¿Cómo puede renacer la gente? Para renacer, sí o sí tiene que recibir el perdón de los pecados. Eso es clave de ser renacido. Entonces, la gente, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Por esa razón, Dios nos entregó la Biblia, que está muy grueso, que existe como 66 libros, y está apareciendo la manera de conocer sobre el perdón de los pecados. Por eso nosotros cuando leemos en el libro de Levítico, capítulo 4, estaba saliendo: si una persona comete contra Dios, ese hombre como pecador tiene que traer holocausto, una oveja. Luego el pecador sí o sí tiene que hacer una cosa muy importante. Se llama poniendo la mano sobre la cabeza de un sacrificio. Se llama la imposición de mano. Poniendo su mano sobre la cabeza de oveja, es decir que ya yo estoy entregando mi pecado al cuerpo de sacrificio. En vez de mí, sí o sí tiene que morir este sacrificio. Eso es significado. Luego va a degollar. Degollando de este sacrificio ya puede salir la sangre, porque dentro de la sangre hay la vida. ¿Por qué tiene que derramar la sangre con la vida? Para morir. Sí o sí tiene que morir. No es que como 10 gotas de sangre y luego teniendo la vida y puede regresar a su casa. No es así, ¿no? Sacrificio cuando ingresa en la puerta del tabernáculo de reunión, después de recibir la imposición de mano de pecador, sí o sí tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Ese sacrificio es como sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye todos nuestros pecados. Por eso, con nuestra mente y con nuestra inteligencia no alcanza de entender esta palabra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Sí o sí tiene que recibir la gracia de Dios para comprender esta palabra. Porque mientras tanto que Jesucristo caminando en el mundo, ya quitó el pecado del mundo. Entonces, para quitar el pecado del mundo, sacrificio, sí o sí tiene que recibir la imposición de mano del pecador. Por esa razón, el cuerpo de Jesucristo es como sacrificio, como el Cordero de Dios celestial. Por eso Jesucristo también tenía que recibir la imposición de mano de una persona. Exactamente sale San Mateo capítulo 3, dice que Jesucristo quería encontrar a Juan el Bautista. Le dijo, deme bautismo. Juan el Bautista no quería darle bautismo porque él podía sentir que Jesucristo era hijo de Dios justo. Pero Juan el Bautista era pecador. El pecador
tenía que recibir el bautismo por medio de justo. Pero al revés, Jesucristo quería recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Dentro de esta palabra hay secreto, porque Jesucristo en su corazón, considerando Juan el Bautista, era representante de todos los hombres del mundo. Porque Jesucristo lo mismo estaba diciendo. San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Nadie existía más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Aunque nosotros no consideramos Juan el Bautista como representante de nosotros, pero Jesucristo, cuando habló esta palabra, seguramente en el corazón de Jesucristo, considerando Juan el Bautista, era representante de todos los hombres del mundo. Por ejemplo, 1950 hubo guerra con Corea del Sur y Corea del Norte. En aquel entonces, Corea del Norte, hay dictador, se llama Kim Il-sung. Él recibió gran apoyo de Rusia. En aquel entonces, conquistó contra Corea del Sur. Y luego, por medio de como Unión Naciones, ellos se unieron y luego llegaron muchos soldados de Estados Unidos. También muchos países apoyaban guerra de Corea del Sur, porque era como guerra de ideología, como comunista, y quería derrumbar como, ¿cómo se dice? Democracia. En aquel entonces ya estaba ganando contra Corea del Norte, porque por apoyo de los soldados de Estados Unidos y Naciones Unidas, ya repito, por medio de apoyo de Naciones Unidas. Por eso casi estaba ganando contra Corea del Norte. Pero de repente empezó a ayudar esa guerra China. El país China tiene muchos como soldados. Millón de soldados estaba ingresando en el terreno de Corea del Norte para conquistar hacia sur, Corea del Sur. Por causa de eso, algún momento nosotros teníamos como enemistad Corea del Sur y China. Pero hace tiempo, un día, por medio del gobierno de Corea del Sur y China, quería hacer convenio para hacer amistad. En aquel entonces hizo firma entre dos representantes. ¿Quiénes? Uno es presidente de Corea del Sur y otro es como representante del gobierno de China. No es necesario firmar todos los miembros de China y todos los miembros de Corea del Sur. ¿Por qué? Si hubiera firmado hasta los niños de China, entonces hasta hoy ya no puede hacer convenio. Porque nace cada día. Lo mismo, ¿no? Jesucristo tenía que quitar el pecado del mundo completo. Eso es la manera de cargar el pecado del mundo. Por eso Dios estableció un representante. ¿Quién es? Juan el Bautista. Eso es. Pero mucha gente está menospreciando la palabra de Jesucristo que aparece San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Nadie nació más mayor que Juan el Bautista. No sabe, tampoco quiere investigar significado de esta palabra.
Por esa razón, Jesucristo, como dijo a Juan el Bautista, es conviene que cumplamos toda justicia. Significa que tú y yo tenemos que cumplir todas justicias. ¿Cómo puede hacer entre dos personas todas justicias? Mucha gente no puede interpretar esta palabra, solamente lee. ¿Por qué? Sin entender, entonces, ¿cómo puede explicar? Pero dentro de esta palabra hay secreto. A través de Adán ya llegó el pecado, contaminó a todos los hombres del mundo. Por todos son pecadores. Pero Jesucristo tenía que cargar todo pecado. ¿Con qué manera? Cada uno tenía que poner imposición de mano sobre la cabeza de Jesucristo por fila. Durante millón de años no puede terminar, porque Jesucristo ya será pelado y luego será desmayado, ensangrando y muere antes de ser crucificado. Si hubiera poniendo cada uno de su mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Es cierto o no? Por eso no es necesario poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sino que una persona suficiente. Aunque en el mundo no le reconocía de la existencia de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era muy especialista. ¿Por qué? Antes de nacer Juan el Bautista, Dios había profetizado que iba a nacer Elías. Porque mucha gente estaban esperando. ¿Iba a nacer Elías? Elías que estaba viviendo hace tiempo, uno de como 700 años antes de Cristo. ¿Cómo puede nacer otra vez Elías? Pero se refiere a Elías, Juan el Bautista, que tenía mismo corazón como el corazón de Elías, para devolver el corazón de los pueblos de Israel a Jehová. Por esa razón, Juan el Bautista nació por medio de sacerdote Zacarías. Zacarías es como descendiente original del linaje de Aarón. Aarón es sumo sacerdote. Por eso todos los descendientes de Aarón podían tener derecho de ser sacerdote y alguno también puede ser sumo sacerdote. En el año solamente existía una persona como sumo sacerdote. Significa que mínimo para ser sacerdote sí o sí tiene que recibir linaje de la sangre de Aarón. Entonces, Juan el Bautista era como último sacerdote por la ley. Porque nuestro Señor Jesucristo, como decía, todos los profetas y la ley hasta Juan. Así está escrito. San Mateo capítulo 11, el versículo 13. Significa que Dios había puesto como límite que existía la ley y también Antiguo Testamento. Por eso nuestro Señor Jesucristo le pidió a Juan el Bautista para que le diera bautismo. Para recibir el bautismo, sí o sí tenía que recibir la imposición de mano a través de tal persona como Juan el Bautista. Al recibir, sumergiendo su cuerpo dentro de agua del río Jordán, al salir ya abrió el cielo. Salió la voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma. Significa que ya abrió el cielo. Abrió significa que anteriormente había cerrado del cielo. Significa que no podía entrar fácilmente en el reino de Dios. ¿Por qué? Había cerrado.
Alguna persona en la época de como Antiguo Testamento, ellos podían recibir la salvación como Abel, Abraham, Daniel, etcétera, ¿no? No por la ley, sino por la gracia de Dios. Por eso, Génesis capítulo 6 sale esta palabra, como dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta palabra es muy importante, ¿no? ¿Por qué? De primero, Dios demostró su corazón. Yo voy a raer al mundo, a las criaturas. Pero Noé halló la gracia ante ojo de Dios. Significa que para ser salvo, para recibir la salvación, para recibir el perdón de los pecados, sí o sí tiene que hallar la gracia de Dios. El día de hoy hasta acá. Ya terminamos. Gracias. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Y me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.